Bueno, pues a ver qué nos cuenta hoy nuestro ecomensajero digital. ¿Cómo estamos, Pedro Burruezo? Te has olvidado decir nuestro ecomensajero digital favorito, Que a lo que, mejor tengo otro por ahí. que, que ya lo estaba esperando, me he dejado descolocado. Bueno, pues nuestro ecomensajero digital favorito, por supuesto que sí. Pedro Burruezo, qué buenas nos traes hoy. Pues mira, vamos a comentar tres noticias de las 12 que vamos a publicar. Y la primera es una entrevista con Elizabeth Silvestre, Ajá. que es una, bueno, es una comunicóloga, yo diría, ¿no? Es una especialista en bioconstrucción. Y aunque ella prefiere utilizar la palabra biohabitabilidad, ¿no? Biohabitabilidad. Y si ha escrito varios libros con respecto a los productos químicos, con respecto a la crianza natural, el embarazo, digamos, lo más limpio posible. Una persona muy interesante está al frente también de la edición de Cuerpo-Mente, es Sí. decir, es una persona muy cercana a nosotros y que compartimos prácticamente todo su pensamiento. Y ella, digamos que donde se ha centrado en los últimos años es en todo el tema de la bioconstrucción, ¿no? Entonces va a dar una charla en Biocultura, Madrid 2024, 40 aniversario, en la que va a estar acompañada de otro grande, que es Nicolás Olea, y que van a hablar de, digamos, de cómo mantener, digamos, la máxima salud posible en el hogar y o en la oficina, ¿no? Claro, que hace. Pero Sí, dime, dime. sí, pero aparte de esto, pues ya que la entrevistamos, pues hemos hecho un repaso aprovechando este 40 aniversario de Biocultura, ¿no? Pues los 40 años de la bioconstrucción en España, ¿no? Y una de las conclusiones que extraemos de la entrevista a Elizabeth Silvestre es que, claro, hace 40 años, o sea, hablar de bioconstrucción era, bueno, o sea, es que ni siquiera la gente conocía el término, ¿no? Entonces, bueno, hoy ya afortunadamente pues hay cada vez más personas que están en este mundo, más profesionales, más empresas, ¿no? También, también cada vez más se desvincula, porque cuando antes hablábamos de bioconstrucción, siempre hablábamos de un hogar en una zona rural, ¿no? Y esto no tiene por qué ser así. O No. sea, estamos hablando de una casa sana, lo más sana posible para el habitante y para ese otro casa que es la tierra, y tampoco tiene que ser expresamente en un entorno rural. Pero al principio, digamos que parecía que solo se podía bioconstruir en zonas, digamos, rurales, ¿no? Entonces, bueno, pues hablamos de estas cosas, de cómo se va democratizando poco a poco, ¿no? Y de cómo también hay greenwashing, ¿no? En el Hombre. mundo de la bioconstrucción, ¿no? Pero bueno, también de cómo la legislación pues ha ido, digamos, cogiendo, ¿no? Ideas del mundo de la bioconstrucción para, digamos, aplicarlas pues en el mundo de hoy, en el que, claro, por ejemplo, solo en el ámbito energético, ¿no? Por decir algo, ¿no? Pues claro, muchos hogares o oficinas o escuelas o residencias, pues son digamos, energéticamente, por ejemplo, muy deficitarias, ¿no? Se necesita mucha energía para enfriarlas en verano, mucha energía para calentarlas en invierno, y claro, es un desastre, ¿no? La reconstrucción, entre otras cosas, se fija en estos detalles para minimizar bueno, minimizar a veces, pero incluso en otras ocasiones para ampliar. O sea, hay hogares que generan más energía del que utilizan, ¿no? Entonces, son algunos de los principios de la bioconstrucción que repasamos con la Elizabeth Silvestre, como digo, una experta en biohabitabilidad. Y bueno, pues es una entrevista interesante no solo
para las personas afines a este mundo o a este subsector dentro de lo que diríamos universo bio, sino a todas las personas que aspiran a vivir en un sitio sano, porque al fin y al cabo todos vivimos en algún lugar, ¿no? Y además, ahora que se habla mucho, por fin se está hablando tanto del tema de la vivienda y del acceso a la vivienda, a veces las viviendas más sanas y más eficientes y más sostenibles también pueden ser las más baratas, ¿no? Ahí está todo lo que está haciendo el estudio de arquitectura SAT y su promotora de vivienda ecológica Distrito Natural, con edificios que son prácticamente de consumo energético casi nulo. Esto me lo ha explicado Iñaki Alonso, que es el cabeza de este proyecto, porque básicamente hacen construcción bioclimática y con los materiales adecuados, la orientación adecuada, con paneles solares, pues son consumos energéticos prácticamente, pues eso, casi nulos, lo cual supone un ahorro. Y eso unido a otras fórmulas digamos, de acceder a la vivienda más cooperativas, ¿no? Como tener el derecho de uso, pero la propiedad sea comunitaria, que son fórmulas de uso, ya te digo, ligadas a estas fórmulas de vivienda más ecológica y más eficientes, que se están dando, como el edificio el edificio Tomás Bretón en el centro de Madrid, ¿vale? No en lejanos pueblos, sino en el centro de Madrid. Y bueno, pues son casos prácticos, que hoy en día lo podéis ver, se está construyendo ahora mismo en Madrid y en otros lugares, pues viviendas más eficientes, más ecológicas y más accesibles también para el bolsillo. O sea que Pedro, esto es en plena actualidad. Pues sí, afortunadamente. Entonces, bueno, repasamos algunos temas de estos con Elizabeth y sobre todo dice, pues, que, pues, afortunadamente, ¿no? Pues que esto ya, pues, mm, digamos que ha empezado a democratizarse y esto es, pienso yo que es una buena noticia, ¿no? Una noticia muy positiva. Perfecto. Ah, vamos con Dime. la segunda. La Vamos con la segunda. segunda hemos entrevistado a Marta Corella. Ella trabaja en la Fundación Copade y ellos también van a estar en biocultura. Yo cuando la entrevisté no sabía que iban a estar, pero sí, van a estar. Y bueno, hemos hablado de todo el tema este de la nueva ley EUDR y que es un poco complicado, ¿no? Para explicar aquí y más aún en 5 minutos, pero resumiendo, ¿no? Ujú. Resumiendo, con la nueva legislación, eh, digamos que esta nueva ley le pone veto, digamos, a aquellos productos que vienen que proceden de la deforestación, ¿no? Y curiosamente, claro, la mayoría de las personas piensan, pues claro, ¿qué productos vienen de la deforestación, no? Pues la Muchos. madera, ¿no? Bueno, yo la verdad que soy un poco corto. Entonces, lo primero que pensé es la madera. Sin embargo, curiosamente, en la entrevista, esta activista, Marta Corella, nos explica que esta ley en realidad no va tanto contra el tema porque la madera que procede de zonas deforestadas es bastante mínima con respecto a otros productos en los que, digamos, entra todo el tema este de la deforestación, ¿no? Que, por ejemplo, pues sería productos alimentarios o productos energéticos, ¿no? Y bueno, pues aclara para aquel que lo desee en qué consiste las principales líneas y claves de esta ley y lo explica muy bien, la verdad, de una forma que se entiende muy bien, incluso para gente como yo, por ejemplo, que no estoy bregado en estos temas, ¿no? En So- estos temas más normativos y más, bueno, en los detalles, ¿no? Sí, porque las leyes, es una ley europea, que siempre llevan su complejidad porque se aprueban, que las leyes europeas, ya sabemos que Europa tiene una arquitectura complicada y luego esas leyes las tienes que transponer a las normativas de cada país, pero básicamente esta ley europea lo que trata, como tú bien dices, pues se trata de evitar que lleguen al mercado europeo pues estos productos vinculados a deforestación o degradación ambiental, que claro, pensemos todo lo que nos dan los bosques, que no solo es madera, anda que no hay alimentos, ¿no? Desde la miel hasta un montón de frutos
que vienen de los bosques, hasta la resina. ¿Y cuántos productos se hacen incluso a nivel industrial con la resina? O cuántos alimentos hay, tantos frutos del bosque y tantos alimentos que salen? O multitud de plantas, variedades genéticas de plantas de los bosques con las cuales se hacen desde medicinas hasta multitud de productos que queramos pensar. Cosmética, por ejemplo, también, ¿no? A lo bestia, un montón de productos de cosmética se hacen con cosas con plantas y variedades de especies que están en los bosques. O sea que esto no es ninguna tontería. Copade, la Fundación Copade, pues es un poco la que lleva promoviendo aquí en el ámbito de la madera, todo el comercio justo de la madera, con relación a la madera desde hace un montón de años, que muchas veces al principio no se entendía, pero te lo explican por qué es tan importante el comercio justo de la madera y luego todo el éxito que están teniendo, ¿no? Porque, bueno, pues no hay producto hoy en día que no tenga el sello FSC, por ejemplo, ¿no? Que también está relacionado con esto y creo que también Copad estaba detrás de... Me suena que también estaba aquí detrás o promoviendo esto. Que básicamente esa es la idea, ¿no? En este campo de la madera tan importante como todos los demás, bueno, pues que nada de lo que llega al mercado europeo, que es tan importante, pues evitar esa degradación que es fundamental, porque además de lo que nos dan los bosques, Pedro, pues toda la labor que hacen los bosques en la lucha contra el cambio climático, ¿no? Claro, Y por la supuesto. conservación de la biodiversidad. Y la regulación de los ciclos hídricos, Ahí está. bueno, es inabarcable la cantidad de, de cosas que nos dan los bosques, ¿no? Me dijo hace poco por un artículo que estoy preparando sobre las comunidades vecinales de Galicia, montes comunales, que llevan siendo comunales desde los suevos, ¿vale? Y una comunidad gallega me decía el señor, nosotros plantamos agua. ¿Cómo que plantamos agua? Bueno, pues estamos cuidando de los bosques, colocamos según qué dispositivos que atrapan agua en el subsuelo, que hace que ese agua no se pierda y ese agua al final acaba en el acuífero, con lo cual estamos plantando agua, Claro, claro, sí, sí, por supuesto. ¿no? Plantando vida, en definitiva, ¿no? Con lo cual es muy Más importante. allá de lo que es el árbol, ¿no? Es que, bueno, ya lo hemos dicho aquí un montón de veces, ¿no? La naturaleza, el cosmos entero es una red, ¿no? O sea, y todo está interconectado, ¿no? Un árbol está conectado con el suelo, ese suelo y Claro. ese árbol con todos los insectos, toda la biodiversidad que se mueve alrededor. Eso influye también en el clima, porque también se sabe que cuanto más árboles, o sea, cuando en una zona donde hay más vegetación hay más lluvia. Está todo conectado, todo está conectado con Además todo. que el árbol es muy simbólico porque está como unido a la tierra y unido al cielo, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Entonces le convierte en un símbolo, ¿no? De de la lucha por la vida, diría yo, ¿no? Y también es símbolo de comunidad y de sabiduría, ¿no? Las primeras Sí. comunidades de las tribus antiguas, de los celtas, los íberos, todos estos pueblos, pues uno de los primeros lugares donde se reunían para tomar esas decisiones, pues era bajo un árbol. Sí, sí, sí. No siempre, pero en muchas ocasiones. Algo significará, ¿no? Y todavía hoy en algunos pueblos, ¿no? Hay el típico árbol en el medio de la plaza, ¿no? Que infinitamente mucho más refrescante que el aire acondicionado Hombre, y con un montón de otras virtudes. y mira el árbol de Guernica, sí, todavía sigue significando muchas cosas Ya lo creo, ya los lo creo. árboles. Por eso yo he hablado de un valor simbólico, ¿no? Del árbol, ¿no? Es muy importante los símbolos porque nos conectan también con todo viene de algo. Como tú bien sabes, todo viene de algo y todo tiene muchos más significados que siempre, igual que las raíces que no vemos, ¿verdad? Es un poco eso, Claro. así es. Pues si quieres, Pedro, creo que ha quedado bastante claro. Vamos con la tercera entrevista, que es una entrevista a otro medio de comunicación, en este caso es Yoga en Red, Pepa Castro, que está al frente de él, y que es a colación de bueno, de un festival de yoga que se va a llevar a cabo en Biocultura también, ¿no? O sea, por primera vez. Además, es un festival de yoga que tiene un nombre que me encanta, porque se llama FIN, pero con Y, ¿no? Es el Ah. fin, ¿no? O sea, el fin llega a Biocultura, ¿no? O sea, el fin es el, el Festival de Yoga del Noroeste, ¿no? Porque es un festival
precisamente que estabas hablando de Galicia, que tiene su origen en Galicia, ¿no? Entonces él llega por primera vez a Madrid y ya hay apuntada un montón de gente. Y, y entonces, bueno, hemos hablado con esta persona que está al frente de un medio especializado en yoga y hemos hablado de muchas cosas que están en torno al yoga, ¿no? Y me ha gustado mucho porque la primera conclusión que extraes de la entrevista, si tú no eres un fan o un practicante de yoga y tal, es que ahora mismo el yoga es uno digamos, de las prácticas, digamos, no sé si decir espiritual, en su origen sí, pero ahora no. Pero bueno, en cualquier caso, una práctica, digamos, de relajación, llamémosle así, de la más utilizada en todo el Estado español y en toda Europa, ¿no? O Sí. sea, no ya. Entonces, cuenta una anécdota. Hay una anécdota muy, muy graciosa, ¿no? Uno de los participantes de los ponentes en el Festival de Yoga, es un señor que ahora ya tiene una cierta edad y que en su momento él era gerente de una institución estatal, ¿no? Entonces, pero él es practicante de yoga, uno de los pioneros y ahora mismo es un maestro, porque claro, lleva 40 años practicando el yoga y, en Ya. fin, haciendo seminarios y talleres y tal, ¿no? Entonces, claro, él participó en una de las primeras bioculturas que se celebraron y él era uno de los que pues daba allí unas clases y de los que practicaba y tal, ¿no? Cuando el yoga, insisto, en ese momento era algo completamente desconocido para la población española, ¿no? Entonces, él trabajaba con José Borrell, ¿no? Anda. Sí, y entonces resulta que hay que decir que José Borrell y su esposa, Cristina, Narbona. Cristina Narbona, son Sí. fans de biocultura, ¿no? Entonces, José Borrell fue a la feria, ¿no? Entonces vio a este hombre, claro, en una sana o como se llame, con la cabeza tocando el suelo, los pies arriba, y fue una frase muy que podría pasar a la historia, ¿no? Que dijo, Márquez, ¿qué hace usted con la cabeza en el suelo, ¿no? Porque claro, se conocían del ámbito profesional jurídico, pero no del mundo de la alimentación ecológica y del yoga, porque insisto que en ese momento, claro, es que ahora el yoga lo conoce todo el mundo, pero en ese momento nadie lo conocía, y tampoco José Borrell, que insisto, su frase legendaria ya ahora mismo Sí. fue, Márquez, ¿qué hace usted con la cabeza en el suelo, ¿no? Sí, Bueno. eso vamos, es histórico, sí. Total, el asunto es que se hace un festival de yoga en biocultura y hay una serie de asuntos acerca del yoga que son interesantes, ¿no? Y que hemos hablado pues con esta especialista, desde cuáles son sus virtudes hasta de si su democratización ha significado, digamos, la pérdida de su esencia, ¿no? Y lo que ella responde está bien, es que hay yoga para todo el mundo, ¿no? Que el yoga no es una cosa, el yoga es algo plural, ¿no? Y que hay personas que, digamos, recuperan su esencia medieval, ¿no? Con un significado profundamente espiritual y que hay otras personas que lo utilizan en principio, quizás en el futuro cambie la cosa. A mí esto me recuerda un poco en el flamenco, ¿no? Tú Anda. sabes que yo soy muy flamenco, ¿no? Y tanto. Entonces, claro, los puristas, por ejemplo, ¿no? Los puristas del flamenco, pues ellos están obsesionados porque las formas del flamenco tienen que ser unas y tal. Pero luego, y hablan muy mal, pues, de aquellos grupos o de artistas que son, digamos, menos genuinos, ¿no? Pero también es verdad que hay mucha gente que se ha introducido en el flamenco más puro a través de tener contacto primero con, digamos, pues con los artistas menos hondos, llamémosle así, ¿no? Entonces, Pero esto que también ahora. podría ser, ¿no? O sea, tú empiezas con el yoga como algo que quizás te lo tomas más como una relajación
simplemente algo para tu salud, ¿no? O para, digamos, calmar tu estrés. Y luego puede ser que el camino continúe y te lleve a unos estadios digamos, más profundos de autoconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, no hay que criticar, el yoga es plural y hay lugar para todo el mundo y un ejemplo es el fin que va a llegar a la biocultura en el que cabe un poco de todo, desde un concierto de relajación meditativo hasta, por ejemplo, pues una ponencia muy dura sobre el asunto y sobre su esencia más primigenia y luego, pues talleres más abiertos a personas que están empezando, ¿no? Para quien quiera saber más de yoga, yogaenred.com. Y luego, antes de despedirnos, una pregunta tengo que hacer ya que eres tan flamenco y has hablado de estos temas. ¿Es verdad esa leyenda, no sé si es leyenda o es verdad, que cuando salió precisamente, la leyenda del tiempo, ese discazo, que yo me lo he puesto en bucle muchos días, Pedro, ese disco? Es verdad que al principio hubo muchas críticas y que hubo gente que devolvía el disco cabreada porque decían que esto no era Camarón, que esto no... ¿Eso es verdad o es un Muchísimo. mito? No, no, eso es verdad, eso es verdad. Cuando salió el disco, en el momento de su publicación, fue un fracaso para lo que se esperaba, para lo que esperaba su discográfica en ese momento. Además, fue un disco, hay un documental de esa producción, que bueno, fue la cosa más, ¿cómo diría yo? Uno de los discos más, con una producción más caótica, ¿no? Le Eh, pega. Sí. pero al mismo tiempo pues dio unos frutos que con el tiempo, ¿no? Como pues han ido madurando y han ido llegando a un público, ¿no? Que en su momento pues, pero además es que es un disco que yo lo veo flamenquísimo, ¿eh? O sea, es un disco que tiene una esencia flamenquísima, Es muy que, genuina y muy pura, ¿no? es que hay una variedad de temas que para mí hay muchos que me parecen que sí, que es flamenco puro y duro. Luego hay otros que sí, que juegan más con bueno, hasta un sitar te mete o ritmos más latinos, más lo que sea, pero yo creo, claro, que hay otras canciones que es flamenco puro con Lorca puro. Pero fíjate, por ejemplo, la introducción del sitar en el La flamenco nana, tiene un sentido absolutamente coherente, porque si entendemos que el flamenco tiene un origen principalmente gitano-rajastaní, cierto. entonces la introducción de del sitar ahí, que si no recuerdo mal lo tocó Gualberto, es algo de visionarios, ¿sabes? Muy acertado. Muy acertado. Me encanta que empecemos hablando de medio ambiente y sus asuntos y acabemos hablando de estas cosas porque en realidad todo está conectado, ¿no? También fíjate que esa época, estamos hablando de los 70, estamos hablando de los principios de biocultura, ¿no? Y la misma gente que escuchaba a Camarón en ese momento era la misma gente o una parte de la gente que también iba a biocultura. Es decir, gente que estaba buscando alternativas a lo que, digamos, se supone que era el mainstream de la sociedad de masas, ¿no? Qué bueno. Claro, o sea, al Sí, final está todo todo muy relacionado. relacionado. O sea, ya te digo, o sea, estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80. En ese momento no existía biocultura, pero ya estaba germinando la idea que daría paso a la primera biocultura en Madrid. Esos grupos de gente que posiblemente no eran exactamente lo mismo, pero sí que convergían en ciertos asuntos, ¿no? Y de hecho, pues, por ejemplo, no sé, pero en una primera biocultura, por ejemplo, en la casa de campo, hubiera sido factible que sonara Camarón, digamos, en los baffles de la exposición, ¿no? Quizás no otros discos, pero sí ese, porque
porque, Claro, es que porque era lo mismo, ¿no? esos 40 años de biocultura dan también para... Como todo se puede contar también a través de la música, porque todas las canciones tienen una historia detrás, partiendo de la base de incluso de cómo se produjeron, cómo se hicieron en su época, cómo fueron acogidas, que también da, vamos, se podría contar la historia de esos 40 años en 40 canciones o en X canciones de biocultura y Claro, seguro claro. que saldría Camarón, saldría Morente, quizá, Por y ejemplo, sí, sí, Lagartija sí. Nick y todo esto, y saldrían muchas cosas. Y luego, pues, y la Bohemia Camerata de Pedro Por ejemplo, Burruezo, ¿no? y muchos otros. Serrat también. Serrat tiene un tema fabuloso sobre el medio ambiente, ¿no? En fin, muchos. Mm. Pues interesante acabar con esta cuestión, porque es verdad, yo siempre había escuchado esto, pero está bien que un experto en la cuestión me lo diga y me lo remarque, y así ya sé que es de verdad de la buena. Y bueno, ya hemos dicho, Pedro, para la gente que quiera saber algo más de yoga, pues yogaenred.com y bueno, la Asociación Vida Sana y este boletín de nuestro ecomensajero digital favorito, ¿qué tenemos que hacer para Pues leerlo? nada, si os queréis suscribir, lo podéis hacer gratuitamente en vidasana.org. Pues ya estáis tardando los que no estéis en este boletín. Pues muchas gracias, Pedro. Estamos en contacto y hasta la semana que viene. Un Hasta la abrazo. próxima. Un Chao, fuerte chao. abrazo. Un abrazo, chao.